Voy a darle la palabra, en primer lugar, a don José Cerezuela Bonet, presidente CONFEDEN, de la Confederación de Empresarios de Minería y Metalurgia, además de muchas otras cosas, entre otras, y quiero resaltarla, presidente del Consejo Asesor del director de la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía, cosa que nos honra. Es miembro del Consejo Asesor desde su creación, hace casi 30 años, y desde hace 1 o 2 años, presidente del mismo. Pepe, muchas gracias, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Benjamín. Como siempre, el ser amigos hace que seas más amable de lo que corresponde. Bueno, voy a dar rápidamente una visión de cómo lo vemos desde el empresariado español, la situación en que estamos. Parto del punto de que todo lo que aquí se ha hecho esta mañana, por parte de todos los ponentes, tanto de Daniel como por parte de Carmen Vela, etcétera, todos coincidimos plenamente en el planteamiento que en este momento se hace desde la Comisión Europea y que nosotros venimos realmente también asumiendo y predicando ya desde el año 2008, cuando la primera iniciativa que saca la Comisión estimulando precisamente el que los Estados miembros desarrollemos nuestras propias estrategias para poner en valor el máximo de materias primas que son necesarias, disponibles como recursos en su territorio y necesarias para la operativa industrial del conjunto de la Unión, bueno, y que realmente nuestra queja un poco va en el sentido de que como país hemos ido demasiado despacio en relación con este tema. Probablemente, es el primer punto que quiero tocar, uno de los grandes fallos que hemos tenido ha sido el de la comunicación. No hemos sabido, ni los profesionales, ni en las empresas probablemente, comunicar bien al conjunto de la sociedad con mayúscula sobre cuáles son las realidades, tanto desde el punto de vista de lo que nos pide la Unión Europea, como de los recursos que tenemos, como de nuestras propias capacidades para poner ese tema en valor. ¿Qué ha sucedido con ello? Pues que en este tema tan necesario y hemos dejado el espacio completamente libre para las plataformas que se oponen a nuestra actividad por diferentes razones, por grupos más o menos fundamentalistas, en fin, otra serie, digámoslo, de agrupaciones que dominan muy hábilmente la comunicación y han transmitido extraordinariamente bien su mensaje, mientras que nosotros más bien hemos estado callados, hemos pasado desapercibidos. Claro, si a la opinión pública solamente le llega el mensaje de estas plataformas, pues nos encontramos que cuando se va a abrir una mina, bueno, mejor dicho, se presenta el proyecto para la apertura de una mina, nos encontramos que hasta en las carreteras pues tenemos minas no, industria fuera, en fin, todas estas cosas que todos hemos podido contemplar alguna vez que otra. Y no es nada bueno, porque en definitiva las materias primas tenemos el pleno convencimiento de que son absolutamente necesarias. Y son necesarias pues ya desde el Paleolítico. El hombre del Paleolítico ya usaba las materias primas ahí en adelante, de forma más o menos elaborada o más o menos sofisticada. Entonces, para nuestra vida cotidiana no sabríamos vivir sin las materias primas. Entonces, bueno, el oponerse realmente a su consecución no tiene sentido. Por ello, nosotros venimos desde CONFEDEN propiciando un conjunto de jornadas para la difusión, precisamente, de cómo es la realidad, la necesidad, precisamente, de las materias primas, que tenemos recursos y que tenemos capacidades, conocimientos, que poseemos técnicas y tecnologías que pueden perfectamente hacer compatible nuestra actividad con el medio ambiente y con otras exigencias que puede haber al respecto. Hoy en día, ninguna empresa importante diseña su proyecto si no es dentro del concepto de la sostenibilidad. Pero la sostenibilidad hay que definirla completamente, como apoyada en los 3 pilares que la soportan, o sea, el medio ambiente, por supuesto, la economía y el desarrollo social. Si solamente cogemos uno, que hay una tendencia en muchas de estas plataformas opositoras que digo, a decir, no, es que la sostenibilidad es medio ambiente. No, eso no es cierto. El medio ambiente es uno de los 3 pilares de la sostenibilidad. Si solamente es uno, el proyecto no es sostenible. Si fuera solo la economía, tampoco, etcétera. Pero además, por otro lado, hay que tener en cuenta una cosa. Yo, que sepa,
no es posible hacer desarrollo social, no es posible dar bienestar a nuestros conciudadanos si no existe actividad y desarrollo económico. Todavía no se ha inventado el que sin desarrollo económico se pueda hacer desarrollo social. Y ahí está la apuesta de los empresarios, que somos los que realmente hacemos el desarrollo económico. Con ello se puede, conservando y cuidando el medio ambiente, y con ello, en definitiva, hacer desarrollo social. Las materias primas, no voy a entretenerme mucho en ello, se ha dicho esta mañana ya demasiado y completo, que han sido, sin duda ninguna, siempre la base en el progreso y en el desarrollo social de la humanidad. Y, como ya he dicho antes, su obtención pues, corresponde a las empresas. Hay un miedo de que se dice sobre el posible decrecimiento de las fuentes finitas de las materias primas. Bueno, sobre esto podríamos extendernos mucho. Yo tuve oportunidad hace ya muchos años, en el año 88 en concreto, de visitar la península de Kola, el famoso sondeo de 15 kilómetros de profundidad. Por cierto, me traje algunas rocas que la escuela ha tenido bien, se pueden visitar ahí en el despacho del director, en una vitrina, que están a 12, 13 kilómetros de profundidad en la corteza. Y bueno, ahí en ese sondeo cortó una cantidad tal de yacimientos de distintos minerales que verdaderamente no tenemos en principio por qué tener hoy por hoy demasiada preocupación sobre que las materias primas se nos van a acabar. Y su extensión, pues bien, si lo mismo que a lo largo de los años hemos ido mejorando los sistemas, lógicamente así será y podremos acceder a ellas. Sí es cierto que últimamente pues el incremento de la población en algunos países, más paradigmático de China, la India, tal, pues ha llevado a que ciertamente la demanda de las materias primas ha sufrido un incremento muy importante sobre lo que estábamos acostumbrados. Y bueno, habría casi calificarlo de dramático este consumo, que evidentemente cuanto más aumenta el nivel de vida, pues más demanda se va produciendo. Pero bueno, podemos llevarlo, podemos sustentarlo y podemos abastecerlo. Decir que los minerales y metales pues son clave, ya se ha dicho antes, en todas las actividades, infraestructuras, etcétera. No me voy a detener más en esto, puesto que ya ha sido muy comentado. También ha sido muy comentado que la Unión Europea tiene absolutamente claro que es muy importante el déficit de materias primas que tenemos de origen autóctono. Y por ello, precisamente, vienen las iniciativas y viene el llamamiento para que los Estados miembros podamos desarrollar nuestra propia estrategia y podamos desarrollar el poner en valor los recursos que poseemos. Se ha comentado ampliamente, no voy a insistir más en este aspecto. También se ha comentado esto, que la iniciativa de materias primas en la Unión Europea pues es un proyecto a medio y largo plazo y que se han realizado avances desde que se empezó el 2008. Los tres pilares de la iniciativa también han sido comentados esta mañana, no voy a volver a incidir en ellos, y que en estos momentos el que se ha quedado más retrasado, y desde luego en nuestro país así es el segundo, o sea, el de garantizar un suministro sostenible dentro de la Unión Europea. Y ahí es donde, a mi modo de ver, nos surge una magnífica oportunidad para precisamente poder desarrollar nuestra actividad extractiva y poder precisamente generar riqueza, crear puestos de trabajo estables y de calidad y con ello contribuir al bienestar de nuestros conciudadanos. En cuanto a la política minera en España, es un poco compleja. La Constitución española establece que el Estado tiene la competencia exclusiva sobre las bases del régimen minero. Pero resulta que no se ha promulgado una ley de base del régimen minero que actualizara la ley, que fue muy buena y sigue siendo buena, del año 73, pero que daba la casualidad de que esta ley, pues eso, se hizo en la época del viejo régimen y adaptada, digamos, a lo que era en aquellos momentos la forma de conducirse, en definitiva, la administración del Estado. Y hemos hecho algo desde el principio de nuestra democracia, que ha sido transferir la totalidad de las competencias en minería a las comunidades autónomas. De manera que en estos momentos la realidad es que las competencias de minería de la Administración General del Estado, en este caso por la Subdirección General de Minas de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, se reduce a la gestión de la Comisión de Seguridad Minera
ya en la tramitación del uso de los explosivos. Pero no tienen competencias, en fin, y aquí hay alguna persona que está en esto y sabe que efectivamente esto es así. Entonces, como consecuencia de ello, ¿qué es lo que sucede? Que nos encontramos con que, como tenemos 17 autonomías, pues tenemos, de hecho, 17 políticas mineras distintas. O sea que la política minera de nuestro Estado es la justaposición de esas 17 políticas que, con el paso del tiempo, pues se han ido diferenciando más y más una de otra. Entonces, echamos muy a faltar que se hubiese creado un órgano coordinador. Nosotros se lo seguimos proponiendo a la Administración, que nunca es tarde, si la dicha es buena, que convendría pues, llevarlo a efecto, que coordinara y, digamos, armonizara un poco todo esto. Esto ha dado lugar a que, pues como consecuencia un poco de esta forma de tener que tramitar los proyectos de nuevas explotaciones, pues se da lugar a un aumento de los costes y a los plazos, que en muchos casos son exagerados, muy exagerados, y que conducen finalmente pues, a una pérdida de oportunidades. La media ahora mismo de aprobación de un proyecto minero no baja de los 7 años, incluso a veces más. Aquí hay proyectos muy buenos que se pusieron en marcha, que hoy en día son un magnífico espejo donde mirarse, que hasta se tardó 12 años en que lo autorizaran. Eso hace que se pierdan oportunidades y que se esté un poco fuera de las necesidades del momento. Otro tema en que muchas veces se basan estos problemas para la aprobación de los proyectos es el tema de si el proyecto es compatible o no con el cuidado del entorno y del medio ambiente. Pues sí, existen numerosos ejemplos de ello. Yo, así muy a la pluma, pues ahí está el caso de Aspontes, ahí está el caso de Relocín, ahí está el caso de Puerto Llano, ahí, en fin, en Galicia está la mina de Touro. También, bueno, hay una serie de ejemplos que podríamos poner bastante amplio de que es completamente compatible y hoy en día no se parte de ningún proyecto que no se tenga eso en cuenta. Y hay adicionalmente otro problema importante que corresponde más bien por el tema de las comunidades, de las autoridades locales, que son las que tienen fundamentalmente cierta capacidad para la cuestión de ordenación del acceso al suelo. Y bien, pues nos encontramos que en muchos casos no se tienen en cuenta la realidad de que existan unos yacimientos, incluso más grave, no se tiene en cuenta de que a lo mejor hay un tema, digamos, de autorización ya establecida, de haber, por ejemplo, una concesión minera, y sin tener eso en cuenta, cogen y autorizan, por ejemplo, un desarrollo, y el ejemplo que voy a poner, podría enseñar alguna foto, un desarrollo de unos adosados. Bueno, pues los adosados se pueden hacer en muchos sitios, pero las minas no. Las minas se hacen solamente donde existe el yacimiento. Esto también, a su vez, conculca el mandato de la Constitución española, que dispone que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Bueno, pues no se está teniendo realmente en cuenta. Entonces, cabe decir, como pongo ahí al final, que la existencia de yacimientos de recursos de materias primas minerales no se considera en muchísimos casos en la planificación urbanística o en la medioambiental. Ello nos lleva a que la actividad minera ha sido yendo paso a paso desplazada de su hábitat natural, de donde están los yacimientos, y bueno, constatamos con ello las graves consecuencias que la inexistencia de una normativa adecuada tiene a los efectos de los yacimientos minerales y de materias primas para cualquier planificación que se quiera hacer del uso del suelo, que no se tiene normalmente en cuenta. Bien, en cuanto a las materias primas minerales, bueno, hemos sufrido también desde el año 2007 el brutal parón de la parte muy importante de la economía mundial, que a nosotros nos ha afectado, nos sabemos muchísimo, y que, bueno, pues ha habido un descenso importante tanto en la venta de minerales como en el empleo en la minería. Las cifras, pues consultando cualquier tabla puede ver que son muy elocuentes los descensos que ha habido a lo largo de estos años.
Sin embargo, afortunadamente, los minerales metálicos y minerales industriales sí que muestran una actividad positiva y da como consecuencia de la demanda que los países emergentes pues, hacen de ellos. Tenemos, sin lugar a dudas, reservas minerales no energéticas importantes. Ahí cito unas cuantas zonas y una gama de las sustancias minerales que tenemos. Algunas de ellas, estas serían, como Matías ha dicho, sustancias estratégicas, si bien yo quiero aquí nuevamente romper una lanza a favor de que ya en España nuestras autoridades, sé que lo han dicho en Bruselas, que deberíamos hablar de sustancias estratégicas y prioritarias. Tiene importancia este tema porque en la Ley de Fomento a la Minería española, sustancias prioritarias son aquellas que tienen derecho a los beneficios de la Ley de Fomento. Por ejemplo, el tema del factor de agotamiento, que es un concepto fiscal, que es poder retener unos determinados beneficios durante un periodo de 10 años siempre y cuando se empleen en la cuestión de investigación y apertura de nuevas explotaciones de esas mismas sustancias. Entonces, si una sustancia no está considerada prioritaria, no podríamos legalmente tramitarla por ahí. Es importante que ese tema en Bruselas se nos tenga en cuenta que a efectos de España conviene hablar de sustancias estratégicas y prioritarias. Bueno, no cabe duda de que como consecuencia de estas reservas y de todo esto, pues que ahora mismo con la oportunidad que se nos presenta, pues tenemos la necesidad de impulsar en España primero la exploración, la investigación y posteriormente, y dentro del marco de la sostenibilidad, la explotación de estas materias primas. También esto nos puede facilitar y de hecho hay muchas empresas nuestras que sí ya lo están haciendo, el aprovechar todos los conocimientos que tenemos, todos los buenos profesionales que se forman en esta escuela y que salen al mundo, pues ir por los mundos de Dios, donde efectivamente el profesional español es francamente muy apreciado personalmente a lo largo de los últimos años, donde he desarrollado actividad profesional, he podido comprobar en el grupo en el que yo trabajaba que efectivamente nuestros profesionales, por decir así, han puesto muy alto el nombre de España, en la bandera de España, en materia de su profesionalidad, de sus conocimientos y de su capacidad para precisamente ayudar a lo que es la industria extractiva donde quiera que allí han trabajado. Y, por supuesto, es el momento oportunísimo de impulsar en España una estrategia española de materias primas minerales, como de hecho nos viene recomendando la Unión Europea. Entonces, en este sentido, una vez más, desde aquí también insistiré insistiendo en la conveniencia, por no decir necesidad, de que se termine de constituir un organismo coordinador a nivel del Estado que nos facilite un poco la vida más a las empresas en nuestra actividad. Hay una cuestión que no quiero dejar de saltar, que es decir, la minería y sostenibilidad, que es compatible el laboreo para la obtención de materias primas con una política moderna sobre el cuidado y conservación del entorno natural, pues sí, sí, y tenemos, como he dicho antes, ejemplos muy claros y muy rotundos. ¿Por qué entonces, en nombre del medio ambiente, se nos ponen muchas veces obstáculos? Bueno, pues es muy variado el mapa a ese respecto. Hay una insuficiente y inadecuada regulación normativa, como ya hemos comentado. De hecho, en el pasado se han hecho algunas cosas no bien hechas por algunas empresas, bueno, eso nos ha perjudicado, pero también algunos sectores sociales, como ellos, han extremado la crítica y han dicho cosas, y la oposición, de manera que no siempre ha sido ponderado y objetivo y nos han creado algunos problemas. Lo que sí insisto en que hoy en día todos los proyectos mineros españoles se diseñan y se desarrollan de acuerdo a las exigencias más extremas de la sostenibilidad. Como consecuencia de todo esto, tenemos, como las ponencias se van a colocar en la web, no me voy a entretener más, me doy una pasada rápida, pero lo que vuelvo a insistir es en la necesidad de difundir, desde luego, todo el mensaje de que tenemos conocimientos, capacidades, tecnologías, posibilidades de hacer las cosas bien, que tenemos las ganas de hacerlas bien y que, tanto por el lado de la minería como de la metalurgia, el empresariado español está en ello. Una pincelada muy rápida de la metalurgia, que sin duda ninguna es la consecuencia natural de la minería. Tenemos una magnífica metalurgia también en España, que afortunadamente, a pesar
del maltrato que se le ha dado en tiempos pasados a las empresas industriales, pues bueno, ha habido empresarios de mucho nivel que han sabido mantener, en fin, sus industrias funcionando, que están ahí y están en vanguardia, digamos, de la actuación correspondiente. En estos momentos, sin duda ninguna, favoreciendo la política esta de materias primas, favoreceremos también, sin duda ninguna, la de la metalurgia. Y simplemente hacer un comentario al respecto de la mayor amenaza que creo, por lo que yo escucho a nuestros empresarios de la metalurgia, que la mayor amenaza que ahora mismo tiene es la de la incertidumbre sobre el coste de las energías. Si para la minería es importante, para todos, hasta para nuestros hogares es importante el coste de la energía, para la metalurgia, en general las industrias que son más intensivas en consumo energético, pues evidentemente tanto mayor es. Y desgraciadamente en este momento tenemos un panorama energético en España bastante confuso y difuso, que hace que no tengamos muy clara cómo va a ser, en fin, la cuestión de los costes energéticos. Las conclusiones, pues prácticamente las hemos ido viendo a lo largo de la presentación y lo único que, para finalizar, animo a todos, a los que todavía podemos hacer algo a pesar de nuestros años y a vosotros que vais a salir dentro de nada a este mundo apasionante de la minería, como definieron algunos de sus antepasados, la minería es una técnica, pero más que una técnica es un arte mineraria. Podemos sentirnos orgullosos los mineros de poder, digamos, pertenecer a esa cofradía de la gente que hace industria haciendo arte. Gracias.